Recuerdo cuando los humanos derrotaron al Imperio Kress. Lo recordaré hasta que exhale mi último suspiro. ¿Lo recuerdas, mi viejo amigo? No hubo respuesta desde la cama de al lado. Estoy seguro de que sí. Después de todo, estabas allí. La guerra había comenzado cuando yo tenía solo un ciclo. Recuerdo cuando nuestra raza descubrió por primera vez la tuya. Habíamos tropezado con una colonia durante una expedición de mapeo estándar. En lugar de tratar de establecer contacto en ese momento, nuestro gran imperator envió una flota de honor completa y nuestro primer delegado. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué salió mal o quién disparó primero. Lo que sí sabemos con certeza es que un disparo afortunado, o más bien desafortunado, había impactado en el buque insignia del primer delegado, matándolo a él y al comandante de la flota al instante. No ayudó que el primer delegado fuera también el primogénito del emperador. Poco después, toda la flota defensiva de la colonia estaba en ruinas. En un ataque de rabia, el subcomandante de la flota hizo que toda la colonia quedara reducida a cenizas y, sin más, estábamos en guerra. La forma en que los humanos lograron resistirnos durante tanto tiempo fue casi tan enloquecedora como la forma en que ganaron la guerra. Vuestras naves eran lentas, sus escudos débiles y sus armas tenían poca potencia. Lo único que tenías a tu favor era tu astucia y tu capacidad para reproducirte. No importaba cuántas colonias quemamos, no importaba cuántas naves destruyéramos, parecía que había una cantidad infinita de refuerzos para que enviaras en su lugar. Su capacidad para construir flotas no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. También luchaste en todas las batallas con una determinación obstinada que nunca ha sido igualada por las más de 100 razas que hemos encontrado en esta galaxia. Enviarías 15 de tus naves para destruir una de las nuestras, y cuando eso no funcionara, enviarías 50, pero al final, ni siquiera eso fue suficiente. Después de casi un ciclo de guerra, finalmente vimos un cambio. Era menos probable que te enfrentaras a nosotros en batallas directas, prefiriendo las incursiones y las tácticas de golpear y huir. Cuando elegiste luchar contra nosotros, tus flotas eran más pequeñas y parecían estar menos dispuestas a comprometerse con un ataque completo. El Consejo de Guerra había pensado que finalmente habías llegado al punto en el que ya no eras capaz de resistir. Qué equivocados estaban. Yo era un suboficial de señales, recién salido de la formación primaria y apenas 2 ciclos, o aproximadamente 40 de sus años terrestres. Trabajaba en el centro táctico del Consejo de Guerra. Estaban discutiendo sus próximos pasos en la guerra e intentando en vano determinar dónde podría estar su mundo natal. De repente, nuestros sensores de largo alcance detectaron un grupo de naves que saltaban al espacio real justo fuera de nuestra red defensiva. Sabíamos que eran humanos, pero no reconocimos la configuración de la nave. Solo había 12 de ellos, y, a medida que avanzaban lentamente, ni siquiera pensamos en abrir fuego. Los barcos eran pequeños y parecían haber sido improvisados con escombros y restos. Casi parecía que estaban perdidos y querían rendirse ante nosotros hasta que abrieron fuego. Sus armas eran patéticamente débiles, pero nos tomaron por sorpresa. Antes de que nuestras armas defensivas pudieran devolver el fuego, habían causado un gran daño a nuestros principales sensores de largo alcance. Por supuesto, no lograron un segundo disparo. Todas las naves, excepto una, se vaporizaron instantáneamente. El último intentó huir, pero sus motores se sobrecalentaron y derritieron la mitad de popa del barco. Al instante, el consejo ordenó a nuestros alumnos que se pusieran a trabajar. Eso fue lo único que aprendimos de ustedes durante la guerra. El número limitado de victorias que tuviste,
Te dio la oportunidad de estudiarnos a nosotros y a nuestra tecnología. Cogiste nuestras armas e intentaste aplicarles ingeniería inversa. El resultado fue algo entre tus armas y las nuestras, pero sin duda fue más efectivo. También estudiaste cómo luchábamos y te adaptaste a nosotros tanto como pudiste. Nuestras costumbres siempre han sido rígidas. Una vez dijiste que nos faltaba imaginación, pero ahora tratamos de usar sus propios métodos en su contra. Estudiamos los restos de su flota, pero no pudimos encontrar mucho uso. De hecho, las naves estaban improvisadas con piezas que no coincidían y no había supervivientes a los que interrogar. Al final del informe de nuestro aprendiz, en realidad solo un apéndice, estaba que el único barco superviviente tenía dos designaciones. Los nombres de sus barcos eran mucho más coloridos que los nuestros, aquellos que estaban lo suficientemente intactos como para que al menos los estudiáramos. El único barco superviviente se llamaba Folly, pero justo debajo, en el casco doblado de la proa, estaba el 112. Pensamos que era simplemente una designación numérica de ese barco en el grupo y lo ignoramos. 2 rotaciones más tarde volviste a atacar. Esta vez la flota era más grande y los barcos estaban mejor equipados. La flota no dudó en abrir fuego y estaba mucho más preparada para nuestras defensas. La batalla no duró mucho y nuestras pérdidas fueron mínimas. Una vez más, nuestros alumnos fueron enviados. Los pocos barcos que quedaron casi intactos tenían una amplia gama de nombres, pero cada uno de ellos tenía la designación 212 en su proa. Sin embargo, el Consejo no pudo entender el significado de la designación. Si lo hubiéramos descubierto antes, realmente dudo que hubiera marcado la diferencia al final. 2 ciclos más tarde, casi al minuto, otra flota atacó. De hecho, este tenía barcos con los que estábamos familiarizados. Eran cruceros de batalla más antiguos como el Formidable, el Valiant, el Daring. Esta flota era aproximadamente la mitad del tamaño de las flotas que habías enviado a la batalla al comienzo de la guerra, pero habían sido equipadas con armas y escudos más avanzados. Nuestra flota de defensa era pequeña, ya que habíamos pensado que no sabías dónde estaba nuestro mundo natal y que estabas a punto de perder la guerra. La batalla fue feroz, pero como era común, ganamos la partida. Cuando quedó claro que tu flota iba a perder, los barcos supervivientes hicieron algo que nunca habíamos visto antes. En lugar de huir o luchar hasta la muerte, las últimas naves embistieron intencionadamente a la nave creciana más cercana. Cuando la batalla terminó con toda tu flota, unos 70 barcos habían desaparecido. Habíamos perdido 3 buques de guerra y más de una docena sufrieron daños críticos. Fue una de las batallas más costosas que habíamos librado. Cuando nuestros equipos de reparación fueron enviados a evaluar los daños, nuestros aprendices anotaron en el registro que todos los barcos de la flota que podíamos ver claramente tenían la designación 312 en su proa. Finalmente, el Consejo se dio cuenta de lo que eso significaba. Pensaron que seguramente los humanos no tenían la capacidad de desplegar 9 flotas más como la que acababan de enviar, pero a sugerencia suya, el Imperator retiró una flota de reserva y envió varios grupos de ataque para buscar más humanos en nuestro sector natal. Como un reloj, enviarías una flota para atacarnos cada 2 ciclos. Cada flota era más grande y fuerte que la anterior, y los nombres se volvieron más hostiles para adaptarse a la creciente ferocidad de tus ataques. Fuimos testigos de la destrucción de naves como la Venganza y la Represalia, y, a medida que cada flota se quedaba con sus últimas naves, chocaban contra nuestra o detonaban intencionadamente sus unidades de fase para causar el mayor daño posible. Nuestras pérdidas, las que acumulábamos y temíamos,
habían comenzado a acumularse no solo entre las tropas, sino también dentro del propio Consejo de Guerra. En el momento en que la flota 812 había atacado, estábamos retirando todas las flotas activas dentro del alcance para reforzar nuestras defensas. Cuando la flota 912 atacó, estábamos al borde del pánico. Esta flota era enorme, con 1000 barcos. Vimos barcos que nunca antes habíamos encontrado. No eran las embarcaciones toscas y voluminosas a las que estábamos acostumbrados. Estos barcos eran elegantes y rápidos. Sus escudos eran poderosos y nos quedamos bastante consternados al ver que tenían los mismos cañones de pulso que usaban nuestros propios cruceros y acorazados. Para entonces, toda nuestra flota estaba agrupada alrededor de nuestro mundo natal, por lo que aún ganamos la batalla, pero no antes de que varias de sus naves rompieran nuestras líneas y comenzaran a bombardear nuestro planeta. El daño fue relativamente menor, pero desató el pánico entre la población. La gente sabía que estábamos luchando contra un ataque tras otro, pero el Consejo de Guerra siempre les había dicho que no sufriríamos pérdidas mientras ellos fueran completamente destruidos. Ahora todo el mundo sabía que los humanos no se daban por vencidos en la guerra, sino que estaban dispuestos a sacrificar mucho para destruirnos. En ese momento, el Consejo había comenzado, discretamente, a discutir otras opciones. Como raza impregnada de tradiciones y honor, era casi incomprensible incluso considerar rendirse a los humanos, pero la pérdida de vidas civiles y el hecho de que cada flota a la que nos enfrentábamos se volvía más y más poderosa nos estaba dando motivos para hablar. Sabíamos que había al menos 3 flotas más listas para atacarnos, y si seguían creciendo en tamaño y fuerza, tal vez no podríamos ganar, y sabíamos que perder significaría la muerte de innumerables crecianos. Después de toda la muerte y la destrucción que habíamos infligido a tu pueblo, sabíamos que nuestro destino estaría sellado si no podíamos poner fin a la guerra en los términos. Pensamos que era simplemente una designación numérica de ese barco en el grupo y lo ignoramos. 2 rotaciones más tarde volviste a atacar. Esta vez la flota era más grande y los barcos estaban mejor equipados. La flota no dudó en abrir fuego y estaba mucho más preparada para nuestras defensas. La batalla no duró mucho y nuestras pérdidas fueron mínimas. Una vez más, nuestros alumnos fueron enviados. Los pocos barcos que quedaron casi intactos tenían una amplia gama de nombres, pero cada uno de ellos tenía la designación 212 en su proa. Sin embargo, el Consejo no pudo entender el significado de la designación. Si lo hubiéramos descubierto antes, realmente dudo que hubiera marcado la diferencia al final. 2 ciclos más tarde, casi al minuto, otra flota atacó. De hecho, este tenía barcos con los que estábamos familiarizados. Eran cruceros de batalla más antiguos como el Formidable, el Valiant, el Daring. Esta flota era aproximadamente la mitad del tamaño de las flotas que habías enviado a la batalla al comienzo de la guerra, pero habían sido equipadas con armas y escudos más avanzados. Nuestra flota de defensa era pequeña, ya que habíamos pensado que no sabías dónde estaba nuestro mundo natal y que estabas a punto de perder la guerra. La batalla fue feroz, pero como era común, ganamos la partida. Cuando quedó claro que tu flota iba a perder, los barcos supervivientes hicieron algo que nunca habíamos visto antes. En lugar de huir o luchar hasta la muerte, las últimas naves embistieron intencionadamente a la nave creciana más cercana. Cuando la batalla terminó con toda tu flota, unos 70 barcos habían desaparecido. Habíamos perdido 3 buques de guerra y más de una docena sufrieron daños críticos.
Fue una de las batallas más costosas que habíamos librado. Cuando nuestros equipos de reparación fueron enviados a evaluar los daños, nuestros aprendices anotaron en el registro que todos los barcos de la flota que podíamos ver claramente tenían la designación 312 en su proa. Finalmente, el Consejo se dio cuenta de lo que eso significaba. Pensaron que seguramente los humanos no tenían la capacidad de desplegar 9 flotas más como la que acababan de enviar, pero a sugerencia suya, el Imperator retiró una flota de reserva y envió varios grupos de ataque para buscar más humanos en nuestro sector natal. Como un reloj, enviarías una flota para atacarnos cada 2 ciclos. Cada flota era más grande y fuerte que la anterior, y los nombres se volvieron más hostiles para adaptarse a la creciente ferocidad de tus ataques. Fuimos testigos de la destrucción de naves como la Venganza y la Represalia, y, a medida que cada flota se quedaba con sus últimas naves, chocaban contra nuestra o detonaban intencionadamente sus unidades de fase para causar el mayor daño posible. Nuestras pérdidas, las que acumulábamos y temíamos, habían comenzado a acumularse no solo entre las tropas, sino también dentro del propio Consejo de Guerra. En el momento en que la flota 812 había atacado, estábamos retirando todas las flotas activas dentro del alcance para reforzar nuestras defensas. Cuando la flota 912 atacó, estábamos al borde del pánico. Esta flota era enorme, con 1000 barcos. Vimos barcos que nunca antes habíamos encontrado. No eran las embarcaciones toscas y voluminosas a las que estábamos acostumbrados. Estos barcos eran elegantes y rápidos. Sus escudos eran poderosos y nos quedamos bastante consternados al ver que tenían los mismos cañones de pulso que usaban nuestros propios cruceros y acorazados. Para entonces, toda nuestra flota estaba agrupada alrededor de nuestro mundo natal, por lo que aún ganamos la batalla, pero no antes de que varias de sus naves rompieran nuestras líneas y comenzaran a bombardear nuestro planeta. El daño fue relativamente menor, pero desató el pánico entre la población. La gente sabía que estábamos luchando contra un ataque tras otro, pero el Consejo de Guerra siempre les había dicho que no sufriríamos pérdidas mientras ellos fueran completamente destruidos. Ahora todo el mundo sabía que los humanos no se daban por vencidos en la guerra, sino que estaban dispuestos a sacrificar mucho para destruirnos. En ese momento, el Consejo había comenzado, discretamente, a discutir otras opciones. Como raza impregnada de tradiciones y honor, era casi incomprensible incluso considerar rendirse a los humanos, pero la pérdida de vidas civiles y el hecho de que cada flota a la que nos enfrentábamos se volvía más y más poderosa nos estaba dando motivos para hablar. Sabíamos que había al menos 3 flotas más listas para atacarnos, y si seguían creciendo en tamaño y fuerza, tal vez no podríamos ganar, y sabíamos que perder significaría la muerte de innumerables crecianos. Después de toda la muerte y la destrucción que habíamos infligido a tu pueblo, sabíamos que nuestro destino estaría sellado si no podíamos poner fin a la guerra en los términos. Le había injertado accionamientos de fase y había que remolcarlo hasta su posición utilizando camiones de transporte de mineral decrépitos. Nuestros ocupantes eran civiles desaliñados que parecían medio muertos de hambre. A lo largo de las siguientes rotaciones aprendí la verdad. Te lo habías jugado todo en este plan. Hasta el último recurso se había invertido en la construcción de las grandes flotas que habías utilizado para atacarnos. Los campos que se utilizaban para cultivar alimentos se cultivaban para poder construir fábricas de armas. Habías despojado media docena de colonias y cientos de asteroides y lunas
con el fin de reunir las vastas flotas para tu ataque. Literalmente, no te quedaba nada para luchar contra nosotros. La flota en órbita estaba allí para ocuparnos en caso de victoria o para ser utilizada como ofrenda de esclavos en caso de vuestra derrota. Estabas tan agotado de recursos que tuvimos que suministrarte combustible solo para que la mayor parte de tu flota pudiera regresar a casa. Sabías que atacarnos directamente podría no haber sido una victoria segura, así que tuviste que hacernos creer que no podíamos hacer frente a la embestida interminable de tus flotas. Tu última apuesta había dado sus frutos. Con la paz asegurada, ambos pudimos reconstruir su imperio roto. Ahora somos los aliados más fuertes. Luchamos codo a codo contra aquellos que se atreven a oponerse a nosotros. Solo he podido visitarle ahora debido al hecho de que mi flota está realizando un ejercicio de entrenamiento conjunto con uno de los suyos. Es por eso que estoy aquí ahora y hay algo que debo preguntarles. No me di cuenta en ese momento porque había mucho por hacer y no he podido verte en los 4 ciclos desde que se ratificó el Tratado de Paz. Pero ahora que te tengo aquí, debo saberlo. La última flota que encontramos durante la batalla final fue 11-12. Debes decírmelo porque nunca he sido capaz de entenderlo. ¿Qué era la décima flota? ¿Qué fue 12-12? Dicho esto, el frágil anciano en la cama del hospital miró al comandante de la flota de Cress, que estaba frente a él. Una sonrisa irónica se extendió por su rostro curtido y pálido. Quizás, susurró, es mejor dejarlo a la imaginación.